En este video vamos a hablar sobre la función de distribución del monto agregado de reclamos en el modelo individual. Recordemos que, por definición, la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria S se define como la probabilidad de que S sea menor o igual al valor X. Sustituimos el modelo individual y nos queda esta expresión, la cual es una variable aleatoria aquí que es suma de otras variables aleatorias. Y esas variables aleatorias a su vez son un producto de dos variables aleatorias. Así que esta última expresión puede ser fácil de calcular para ciertas combinaciones de C y D y dependiendo de sus propiedades, o bien difícil de calcular, que es la mayoría de los casos, o bien imposible de calcular. Para ciertas distribuciones, pues esto puede ser imposible de calcular o de llegar a una fórmula exacta. Así que nosotros vamos a estarnos concentrando sobre todo en los casos imposibles de calcular, porque en estos vamos a aplicar nuestras técnicas de simulación. Sin embargo, también vamos a platicar de los casos donde sí se puede calcular de forma exacta este valor. En otros videos posteriores vamos a hablar de la fórmula de Depril. Esa fórmula es una fórmula recursiva que nos puede llevar al valor exacto, bajo ciertas condiciones de C y D. Y también vamos a platicar de ciertas aproximaciones. Por otro lado, se tiene que sí se puede tener una expresión para la función de distribución del producto C por D. Es un caso pequeño, el que nada más nos concentremos en un solo producto de C por D para alguna póliza. Así que, de nuevo, por definición, esta función de distribución es la probabilidad de que C por D sea menor o igual a X. Aquí utilizamos la ley de la probabilidad total y expresamos esta probabilidad condicionando con respecto a los posibles valores de la variable D. Vamos a hacer un muy breve recordatorio de qué hay detrás de la ley de la probabilidad total. Supongamos que aquí tenemos nuestro espacio muestral, vamos a llamarle omega, y por aquí hay un evento que nos interesa calcular, su probabilidad, un evento A. Entonces, nosotros vamos a tener una fórmula donde para obtener la probabilidad o medida de este evento, pues vamos a utilizar la información de eventos que estén cerca de él y en ese sentido que puedan expresar de una manera especial a todo el espacio muestral. Así que sean B1, B2, etcétera, eventos que para empezar sean disjuntos. Disjuntos quiere decir que su intersección sea vacía, es decir, que si tomamos un evento BI y lo intersectamos con BJ, para cualesquiera IJ, entonces eso va a ser vacío. Y dos, que sean exhaustivos. ¿A qué le llamamos exhaustivos? A que la unión de estos eventos sea el espacio muestral, tomando aquí todos los posibles Is. Esto podría ser un ejemplo de cómo está particionado, por así decirlo, el espacio muestral en varios eventos de este tipo. Así que para calcular la probabilidad de A, vamos a hacer primero esta observación. La probabilidad de A pues va a ser la igual a la probabilidad de A intersección con el espacio muestral, con omega. Esa es una propiedad de los conjuntos, que A es igual a A intersección el universo, y como son exhaustivos los eventos B, entonces podemos expresar a su vez ese espacio muestral como la unión de estos eventos BI. A continuación, aplicamos distributividad de estos eventos y nos va a quedar lo siguiente. La probabilidad de la unión de las intersecciones de A con BI. Como son disjuntos los eventos BI, entonces los eventos A intersección B1, A intersección B2, A intersección B3, etc. también van a ser disjuntos.
y la probabilidad de la unión va a ser la suma de las probabilidades. Ahora bien, recordemos que la probabilidad de A dado cualquiera de estos BIs, la definición de esta prueba condicional es la probabilidad de la intersección de A y BI entre la probabilidad de lo dado, es decir, en este caso la probabilidad de BI. Así que a partir de esta igualdad podemos despejar la probabilidad de la intersección y nos va a quedar la probabilidad de A intersección BI igual al producto de la probabilidad de A dado BI por la probabilidad de BI. Así que vamos a sustituir esta igualdad en esta suma y llegamos a lo que se conoce como la ley de la probabilidad total, expresada en este caso para eventos. Así que a esta igualdad le vamos a llamar ley de la probabilidad total. Bueno, así que en este caso estamos usando una versión donde estamos involucrando variables aleatorias y estos eventos de i igual a 0 y de i igual a 1 son nuestros eventos Bs, en este caso simplemente un B y un B complemento, puesto que entre los dos la unión es el universo y su intersección es vacía. Bien, así que condicionando con respecto a los valores de D, tenemos dos casos, dado que D es 0 y se multiplica por la probabilidad de que eso suceda, y la probabilidad del evento inicial, dado el otro caso que es de i igual a 1 por la probabilidad de que eso suceda. En esta igualdad, como ya está dado que D es 0, entonces sustituyo en C por D y me queda 0 simplemente. La prueba de que D sea 0 es 1 menos Q. Dado que D es 1, me queda simplemente C menor o igual a X y la probabilidad de que D sea 1 es Q. Esta parte no tiene nada que ver con este evento, son independientes, así que se omite, desaparece y llego a esta expresión, la probabilidad de que 0 sea menor o igual a X. Eso solamente va a tener dos posibilidades. Si la X es un valor que efectivamente sea mayor o igual a 0, pues esta probabilidad se convierte en un 1. Pero si aquí hubiera un X negativo, entonces 0 no va a ser menor o igual que un número negativo. Por lo tanto, esta probabilidad se va a volver 0. Esos dos casos los podemos escribir con esta función indicadora. 1 si el valor de X está en este conjunto y 0 si no. Y en el otro caso desapareció la parte de la condicional porque de nuevo hay independencia. También esta es una propiedad de probabilidad básica que aquí podemos ver incluso en esta expresión. Si A y B fueran independientes, la prueba de la intersección es el producto de las pruebas, así que la probabilidad de BI se elimina en el numerador y en el denominador. Así que cuando A y B son independientes, la prueba de A dado B es simplemente la prueba de A. Eso es lo que estamos aplicando aquí. Y esta ya es la definición de función de distribución acumulativa de la C. Ahora vamos a escribirlo separado, determinando las posibilidades para X. Si X fuera negativo, entonces esta función de distribución va a ser 0 y esta indicadora va a ser 0, así que llegaríamos a este caso. Y si X es mayor o igual a 0, entonces esto va a volverse un 1 y aquí factorizo la QI que aparece multiplicando a 1 y multiplicando a f para llegar a esta expresión. Vamos a ver el siguiente ejemplo rápidamente y supóngase que C se distribuye gamma 3, beta. Entonces la función de distribución de C es esta es una función de distribución para una gamma 3, beta, la pueden consultar en cualquier libro de probabilidad. Y eso va a implicar, sustituyendo en la fórmula que tenemos un poco más arriba, sustituyo tres casos, porque cuando X sea 0, no es inmediatamente 0 todo, puesto que cuando X es 0, en el caso de la gamma, este valor sí es 0, pero no se elimina la QI, puesto que QI queda multiplicando a 1 menos 0, y entonces sí sobrevive este valor 1 menos QI, que es el que tengo aquí, pero ya para valores estrictamente positivos no se elimina la f mayúscula, así que 1 menos la distribución acumulativa, me queda esta expresión multiplicando por AQI y así tenemos este resultado. En el siguiente video vamos a platicar sobre formas de aproximar entonces
nuestra función de distribución para que nos pueda servir ese método cuando sea difícil o imposible de calcular este valor.